Bueno, pues un lunes difícil para la oposición, esta oposición mentirosa, para comentaristas mentirosos. Por un lado, esperaban, o más bien habían inventado, que Ismael El Mayo Zambada iba a exponer lazos, vínculos del crimen organizado con el gobierno de México, con miembros de Morena, lo cual, bueno, ya vimos, no ocurrió. Y en todo caso, cabe señalar, cabe preguntarse cuándo fue el auge del cártel de Sinaloa, en qué gobiernos fue el auge del cártel de Sinaloa, y sin duda, bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Fue durante el gobierno de Felipe Calderón, y entonces los nombres que presuntamente o pudo haber expuesto el Mayo Zambada, pues eran de expanistas o de panistas o de miembros del gabinete de Felipe Calderón. Y por otro lado, bueno, este acuerdo que está por firmarse con el Departamento de Estado de Estados Unidos también tumba muchas de las narrativas de la oposición que exigen una intervención de Estados Unidos en nuestro país para combatir al crimen organizado, exigen la entrada de incluso militares estadounidenses a nuestro país, y este acuerdo, bueno, tira esas mentiras, tira esa narrativa intervencionista. Y hay que recordar que este acuerdo, bueno, pues contempla 4 principios, que es el del respeto a la soberanía nacional, la colaboración, el respeto a la territorialidad, lo cual, bueno, pues evitaría esta intervención. Precisamente el fin de semana, una de las conversaciones más fuertes en redes sociales fue el que desató la senadora panista Lili Téllez después de una entrevista en Fox News en la que pidió la intervención de Estados Unidos en materia de seguridad de nuestro país. Para platicar de esta conversación nos acompaña en el estudio el periodista Genaro Villamil. Buenas tardes, Genaro, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buenas tardes a ti y a toda la audiencia de SPR Informa, de Altavoz Radio y de Imer Noticias. ¿Qué lectura le das a esta conversación que se generó alrededor de la senadora Lili Téllez? Bueno, creo que hay que ahorita ubicar la entrevista de la senadora Lili Téllez en el contexto absolutamente novedoso de la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada. Es decir, los deseos persistentes de la senadora Lili Téllez, a final de cuentas, se contrastan con lo que hoy ocurrió. El sistema judicial de Estados Unidos acepta la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada, que fue secuestrado hace un año en territorio mexicano, en un operativo articulado y planeado por Estados Unidos. Es decir, es una desgracia que por este mecanismo haya sido la forma de llevarse al Mayo Zambada a Estados Unidos sin cumplir con el acuerdo de extradición con México, y que ahora tengamos a una senadora que desde esta posición tan provocadora y tan poco nacionalista tenga a bien decir que, bueno, que vengan las tropas de Estados Unidos, porque si no vienen las tropas de Estados Unidos quiere decir que estamos protegiendo a los cárteles. Es un silogismo absolutamente absurdo y ridículo. El verdadero narcopoder en México se construyó justo en la era del PRI, en los últimos años sobre todo de los gobiernos priistas, en especial el de Miguel de la Madrid, el de Carlos Salinas de Gortari y el de Ernesto Zedillo, y se potenció hasta sus últimas consecuencias con los gobiernos del PAN, de Vicente Fox y sobre todo de Felipe Calderón Hinojosa. Hay que recordarle a la audiencia y a la propia senadora Lili Téllez que en 2010 el Mayo Zambada le dio una entrevista a Julio Scherer, y el Mayo Zambada no solamente cuestionó en aquel momento la estrategia violenta de Felipe Calderón contra los cárteles, sino que también fue muy sintético cuando dijo: si me atrapan a mí, habrán otros, y otros, y otros. El problema real del narcopoder no está en México. El problema real del narcopoder, y es lo que la senadora Lili Téllez no está subrayando y diciendo, está
en el consumo de los más de 100 millones de norteamericanos que tienen un problema serio de dependencia farmacológica, ya sea a drogas legales, a drogas ilegales y a drogas de diseño. Y ese es el gran mercado, que aunque manden tropas, aunque pretendan hacer vuelos rasantes, aunque pretendan repetir la Operación Cóndor, porque además hay que recordar que Estados Unidos siempre ha estado involucrado en el tráfico de drogas. No solamente en el tráfico de drogas, sino en la configuración de los cárteles de la droga en México. ¿Sí? La Operación Cóndor de los años 70, de 1973, fue el inicio de la guerra contra el narco desde la visión militarista, punitivista e injerencionista de Estados Unidos en México, en Colombia y en otros países. Y desde entonces a la fecha, lejos de haber disminuido el consumo de drogas o haber disminuido el número de cárteles o haber afectado el poder económico de los cárteles, se potenció muchísimo, se volvieron compañías transnacionales que lavan dinero de una manera impresionante en los propios Estados Unidos. Claro. Lo grave de declaraciones y de perspectivas de la senadora Lili Telles es que están hechas en función de la propaganda de la derecha en contra del gobierno actual de Claudia Sheinbaum y del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, pero carecen de visión histórica. Es decir, Estados Unidos siempre ha intervenido e intervino de manera directa y de manera franca y grosera durante el gobierno de Calderón, ordenando operativos, participando en operativos. ¿Y cuál fue la ganancia? Ninguna. La ganancia para México y la ganancia para los cárteles fue enorme. Se potenció el poder del cártel de Sinaloa, este mismo cártel al que pertenece el Mayo Zambada. Se desarticularon sociedades y ciudades con esa guerra tremenda, con esta idea del gobierno de Felipe Calderón, que fue alimentada además por el gobierno de Estados Unidos, de poner a pelear a los grupos criminales para que entre ellos sobreviva el más fuerte. Y eso no resolvió el tema ni del consumo, ni de la criminalidad, ni de lo sanguinario de los grupos del crimen organizado, sino que al contrario se volvieron todavía más criminales, más sanguinarios, con mayores armas y mejores armas provenientes de Estados Unidos. Y el problema es que la propaganda estadounidense y de la derecha es tan estridente que no te permite voltear a ver los otros ángulos de este problema, que es Estados Unidos, porque llevan desde el 70, ya agarraron a Noriega, ya agarraron a Caro Quintero, ya mataron a los Beltrán Leiva, se deshicieron los Zetas, se hicieron otros cárteles. La guerra contra el narcotráfico no funciona, sigue habiendo un problema de consumo en Estados Unidos, pero también de lavado de dinero y del control injerencista de Estados Unidos en cualquier país. Tú no puedes resolver un problema de criminalidad en el consumo de sustancias prohibidas si no te pones a plantear realmente si la prohibición ha sido benéfica o ha sido, al contrario, potenciadora del negocio, como ocurrió con la ley seca de 1929 y de los años 30 y de toda esta leyenda de los mafiosos norteamericanos de entonces. Pero además, iría yo todavía más allá. O sea, mataron a Pablo Escobar, ensangrentaron Colombia, ensangrentaron Bolivia, ensangrentaron Perú, ensangrentaron a México y no se ha resuelto el tema de la adicción de la sociedad norteamericana a las sustancias psicotrópicas y de diseño. El tema fundamental no está solamente en ensangrentar a las sociedades latinoamericanas, en destruir campos de cultivo, en detener a grandes capos o en desarticular a los cárteles para fragmentarlos y volverlos microorganizaciones todavía más sanguinarias. El problema es integral y el problema debe ser visto de una forma integral. Si lo vemos de blanco y negro, como lo está viendo la senadora Lili Telles, como lo ve Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, entonces no estamos viendo ninguna solución. El tema de tener al Mayo Zambada ya preso, declarado culpable, etcétera, etcétera, no está resolviendo el tema fundamental
de la adicción de Estados Unidos y de los jóvenes de Estados Unidos y de los no tan jóvenes al crack, al fentanilo, a las metanfetaminas de nuevo diseño. Y que, por ejemplo, la adicción al crack en los 80s, 80s. pues fue provocada por la misma CIA, era la que Claro. le estaba distribuyendo el crack a la población afroamericana en Estados Unidos y aparte financiaba los contrarrevolucionarios en Centroamérica a partir de esa... Así es. La hipocresía de la política antidrogas de Estados Unidos ha sido la causante de el sufrimiento, de la violencia, de la inseguridad y de la extrema violencia que han adquirido los cárteles alimentados con las armas de Estados Unidos. Hay que recordar también que la guerra contra las drogas fue una estrategia imperialista declarada en 1973 por Richard Nixon como una continuidad de la Guerra Fría en América Latina. Era una estrategia también para frenar los movimientos de guerrillas en Centroamérica, en Sudamérica. Bueno, nada más y nada menos que en Colombia habían dos grandes grupos guerrilleros en contra del gobierno, M-19, las FARC. En Centroamérica estaban los sandinistas, en El Salvador estaba el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Y la CIA aprovechó, usó, pactó, distribuyó armas entre los grupos de los cárteles de las drogas, como lo hicieron a ojos de todo el mundo cuando pactaron con Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, para que él fuera el que secuestrara a su padrino, al Mayo Zambada. La historia de la hipocresía es la historia de las traiciones alentadas por Estados Unidos. Esas traiciones, lo estamos viendo en Sinaloa, no sirven para pacificar una nación. Veamos cómo le ha ido a Sinaloa después de esta estrategia, entre comillas, de llevarse al Mayo y no tener una estrategia de solución real de los grupos criminales. Yo creo que es muchísimo más importante desarmar a los cárteles que estarse llevando a capos. Y contrasta con la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, que se logra hacer de una manera muy quirúrgica, evitas el enfrentamiento en Sinaloa después de que lo capturas. No hubo este enfrentamiento porque se pudieron coordinar todos los elementos de seguridad y evitaste. O sea, es contrastante cómo se hizo una detención con la otra. Tenemos algunas preguntas. Nos dicen, primero, por Lili Telles, ¿cuál es el interés verdadero de Lili Telles en alentar el uso de Fuerzas Armadas estadounidenses en nuestro país? Ella está buscando ser la interlocutora de la línea dura del gobierno trumpista o trumpiano y ser la que digan, esta Ella es puede la senadora que nosotros vamos a elegir. Es grotesco lo que a final de cuentas está haciendo la senadora, porque no tiene ni el respaldo de su partido, ni el respaldo de la alianza, ni el respaldo del pueblo mexicano, aunque ella diga lo contrario. Cualquier sondeo, y ahorita podemos preguntarle a quienes nos están escuchando, ¿ustedes estarían de acuerdo en que vinieran tropas norteamericanas a detener a capos del narcotráfico? Pues evidentemente no van a venir a detener a capos del narcotráfico, van a venir como lo está haciendo Israel en Gaza, como lo ha hecho Estados Unidos en todos lados, donde se ha metido, para colonizar, para dominar, para vulnerar la soberanía. Y ayuda más en todo caso que frenar el flujo de armas y el flujo de dinero, que investigar el flujo de dinero en Estados Unidos. Es que ese es el tema. Tú no puedes solamente detener a los capos si el circuito de armas y el circuito de dinero sigue funcionando de maravilla. Nos preguntan también, ¿sabremos algún día cómo fue la salida del Mayo? ¿Estados Unidos nos dirá algún día cómo fue la salida del Mayo de México? Creo que el Mayo Zambada tiene que contar esa historia. Y, por supuesto, lo vamos a saber. O sea, a final de cuentas, todo en la historia se va sabiendo. SPR Informa. Tus causas son noticia.